Los soles gemelos de Viridian 7 comenzaban su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos ámbar y rosa que ningún atardecer terrestre podía igualar. Francis estaba sentado en un banco de piedra lisa y pulida que parecía absorber el calor del día y reflejarlo en suaves ondas. Su hijo Toby, de 7 años, estaba a 30 metros, persiguiendo un disco flotante con otros 3 niños humanos, mientras un grupo de crías felinas observaban con su característica curiosidad de ojos muy abiertos, con sus bigotes bioluminiscentes moviéndose con diversión. La verde pradera, como los colonos llamaban a esta sección de la colonia Clearwater, había sido diseñada como un espacio recreativo compartido donde las 11 especies que habitaban esta luna podían reunirse sin las habituales tensiones territoriales que asolaban los asentamientos exteriores. La hierba bajo las botas de Francis no era exactamente hierba, al menos no en el sentido terrestre. Era un híbrido genéticamente modificado llamado musgo esmeralda, desarrollado por la Corporación Botánica específicamente para mundos terraformados. Era una planta capaz de prosperar en la gravedad ligeramente superior y los días más largos de Viridian 7. Crecía formando densas alfombras acolchadas, prácticamente indestructibles, lo que la hacía perfecta para un parque donde niños de tamaños y pesos muy diferentes jugaban juntos. Sobre el musgo esmeralda flotaban plataformas circulares de diversos tamaños, cada una sostenida por repulsores gravitacionales que zumbaban tan suavemente que solo se oían si uno se encontraba justo debajo. Estas plataformas servían como zonas de juego elevadas, conectadas por puentes de fuerza transparentes que brillaban tenuemente cuando la luz del sol incidía sobre ellos en el ángulo correcto. A Toby le encantaba correr por esos puentes, riéndose siempre de la leve transparencia que le producía vértigo bajo los pies. Francis observaba a su hijo con la atención propia de 2 años de crianza en solitario. Su esposa, Rebecca, había fallecido cuando su nave de transporte colonial sufrió un fallo catastrófico durante la entrada atmosférica. Ella se encontraba en la cabina de observación delantera cuando fallaron los escudos térmicos. Francis se encontraba en la parte trasera con Toby, ajustándole el arnés de seguridad, cuando la nave comenzó su giro incontrolable. Para cuando aterrizaron de emergencia en lo que se convertiría en la plaza central de las colonias Clearwater, Rebecca ya no estaba. Otros 37 pasajeros y tripulantes habían muerto ese día. Los supervivientes, los 212, decidieron quedarse y construir algo nuevo, en lugar de esperar años a que otra nave los llevara de vuelta a la Tierra. Eso había sucedido hacía 2 años. 741 días, para ser exactos. Francis a veces contaba, aunque intentaba no hacerlo. Un suave zumbido mecánico lo sacó de sus pensamientos. Una silla de ruedas, diferente a cualquier otra que existiera en la Tierra, se acercaba rodando por uno de los senderos de musgo esmeralda. Era una obra maestra de la ingeniería Velaxi, con curvas suaves y metal pulido del color de la nieve recién caída, con toques de luminiscencia azul que palpitaban suavemente como un latido. La silla levitaba a unos 15 centímetros del suelo, sostenida por 6 pequeños nodos gravitacionales dispuestos en forma hexagonal bajo el asiento. Unos indicadores dorados en los reposabrazos mostraban información en escritura Velaxi que Francis no alcanzaba a descifrar desde aquella distancia. Sentada en la silla había una niña que dejó a Francis sin aliento, no por miedo, sino por la inesperada belleza de su rostro. Era una drachoni, una de las especies más raras de este sector del espacio colonizado. Su piel era del color del hielo invernal bañado por la luz de la luna, un azul pálido translúcido que parecía oscilar entre lo sólido y lo etéreo según como la luz la iluminara. Sus ojos eran grandes y dorados, con pupilas verticales que delataban a su especie como descendiente de criaturas que antaño fueron depredadores supremos en su planeta natal, Draconis Prime. Su larga cabellera plateada le caía más allá de los hombros en mechones tan finos que se movían como el agua con la más leve brisa. En su espalda, plegadas contra su columna, lucía 2 pequeñas alas, delicadas membranas extendidas sobre estructuras de un blanco hueso. Las alas no eran lo suficientemente grandes para volar, al menos no todavía.
Los niños Draconi no desarrollaban la capacidad de volar plenamente hasta la adolescencia, suponiendo que sobrevivieran hasta entonces y sus alas se desarrollaran correctamente. Francis notó con una punzada de tristeza que las piernas de las niñas yacían inmóviles bajo una fina manta de tela lila que parecía tejida con algún tipo de fibra técnica. La manta tenía diminutos circuitos, probablemente algún tipo de sistema de monitorización médica o regulador de temperatura. Los Draconi eran de sangre fría, a pesar de sus rasgos mamíferos. Una de las muchas contradicciones biológicas que hacían de la xenobiología un campo tan fascinante. Draconi era muy pequeña, la que había estado en el centro del campo. Detuvo su silla de ruedas a unos 2 metros del banco de Francis. De cerca, pudo ver que su rostro, aunque innegablemente alienígena, tenía una expresión que reconoció de inmediato. Era la mirada de una niña que se había acostumbrado a ser diferente, a estar apartada, a ver a otros hacer cosas que ella no podía hacer. Era una soledad que trascendía las barreras de las especies. Durante un largo rato ninguno de los dos habló. Francis pudo ver cómo ella reunía valor, aferrándose con tanta fuerza a los reposabrazos de la silla que sus nudillos, de haberlos tenido como humanos, habrían estado blancos. Finalmente, habló con una voz suave y musical, con ese ligero matiz armónico característico de todos los Draconi, debido a la doble estructura de sus cuerdas vocales. «Disculpe, señor humano», dijo en un inglés estándar casi perfecto, aunque lo pronunció con una precisión formal que sugería que no era su lengua materna. «Sé que es una pregunta muy extraña, y le pido disculpas si me estoy comportando de forma inapropiada, pero llevo una hora observándolo con su descendencia y me preguntaba si podría ayudarme con algo importante». Francis parpadeó ante la formalidad de su discurso. La mayoría de los Draconi aprendían el inglés estándar mediante programas educativos que, al parecer, eran bastante anticuados en su enseñanza del idioma. «Le ayudaré en lo que pueda», dijo con cautela. «¿Qué necesita?». Los ojos dorados de la niña brillaron, y Francis se dio cuenta de repente de que estaba conteniendo las lágrimas. «Hoy es mi cumpleaños», dijo, usando el término draconiano para referirse a él. «Cumplo 9 ciclos según vuestro calendario humano. Mi madre trabaja en el centro médico y no puede irse hasta que termine el turno de noche. Le dije que quería venir al parque a ver jugar a los otros niños, pero ahora que estoy aquí, me doy cuenta de que ya no quiero solo mirar». Hizo una pausa, y Francis esperó, intuyendo que la verdadera petición estaba por llegar. «Mi padre murió hace 372 días», continuó, y su voz era firme a pesar de las lágrimas que ahora resbalaban por sus mejillas, dejando rastros brillantes sobre su piel translúcida. Era ingeniero estructural y trabajaba en la ampliación de las cúpulas habitables del este. Hubo un accidente con una de las máquinas de fabricación. Los protocolos de seguridad fallaron y quedó atrapado en el derrumbe. Mi madre dice que murió al instante, que no sufrió, pero no estoy seguro de si me dice la verdad o si intenta consolarme. A Francis se le hizo un nudo en la garganta. Sabía perfectamente a qué tipo de accidente se refería. El proyecto de expansión de la cúpula había estado plagado de problemas desde el principio, sobre todo porque la administración de la colonia había insistido en usar equipos de segunda mano más baratos en lugar de esperar los materiales adecuados de los mundos centrales. 4 trabajadores murieron en aquel derrumbe, y solo por pura suerte el número de víctimas no fue mayor. No conocía personalmente a ninguna de las víctimas, pero había asistido al funeral, como la mayoría de la colonia. «Siento mucho tu pérdida», dijo Francis en voz baja. «Tu padre fue muy valiente al trabajar en el proyecto de expansión. Gracias a ingenieros como él, la colonia puede crecer y mantener a más familias». La niña asintió, aceptando las condolencias con una madurez que parecía impropia de una niña de 9 años. «Gracias», dijo, «pero no es lo que quiero hacer. Vine a hacerte una pregunta, y entiendo si dices que no. Prometo que no me ofenderé ni me molestaré. Mi madre me enseñó que las personas valoran su privacidad y sus límites, y no deseo entrometerme. Adelante, pregunta»,
dijo Francis con dulzura. Prometo darte una respuesta sincera. La niña respiró hondo, y cuando habló, sus palabras salieron apresuradas, como si temiera perder el valor si no hablaba rápido. Señor humano, ¿podría fingir ser mi padre aunque sea por un día? Nunca he tenido la oportunidad de celebrar mi nacimiento con un padre presente, y quiero saber qué se siente serlo. Quiero saber qué se siente, aunque solo sea fingiendo. Quiero saber qué se siente tener a alguien que juegue conmigo, que ría conmigo y que me cuente historias de héroes valientes. Quiero recordar este día como algo especial, no solo un día más sentado solo viendo a otros ser felices. La petición quedó suspendida en el aire entre ellos. Y Francis sintió que algo se abría en su interior. Era la misma clase de grieta que había sentido 2 años atrás, cuando vio cómo sellaban el ataúd de Rebecca antes de enviarlo al espacio, en la trayectoria que finalmente llevaría sus cenizas al corazón del sol principal de Viridian 7. Era la grieta de un corazón que había construido muros para protegerse, y que de repente los encontraba insuficientes. ¿Cómo te llamas?, preguntó Francis, con la voz ronca por la emoción que intentaba controlar. Me llamo Nisa, dijo la niña. Nisa Balrot, hija de Rilit y del difunto Torian Balrot. Me llamo Francis Sass, respondió él. Y sí, Nisa, sería un honor para mí fingir ser tu padre hoy. Pero necesito que entiendas algo primero. No voy a fingir, no de verdad. Si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Eso significa que de verdad me voy a preocupar por tu felicidad hoy, y de verdad voy a intentar que tengas el mejor día de nacimiento posible. ¿Te parece bien? El rostro de Nisa se iluminó con una sonrisa tan brillante que parecía hacer que su piel translúcida resplandeciera desde dentro. ¿De verdad?, susurró. ¿Lo dices en serio? ¿De verdad pasarás tiempo conmigo? ¿De verdad?, confirmó Francis. Ahora bien, lo primero que un padre necesita saber es que desea a su hija en el día de su nacimiento. Así que dime, Nisa Balrot, si pudieras hacer cualquier cosa en toda la colonia ahora mismo, ¿qué sería? Nisa juntó las manos frente a su pecho, un gesto que Francis reconoció como de pura alegría entre los dragones. Quiero alimentar a los peces lumina del estanque del este, dijo de inmediato. Llevo meses observándolos y creo que son las criaturas más hermosas de toda la colonia. También me gustaría probar el helado que vende el vendedor humano cerca de la fuente. Mi madre dice que es demasiado dulce para una nutrición adecuada de dragones, pero he oído a otros niños decir que está delicioso. Y si no es mucha molestia, me gustaría escuchar un cuento de verdad, con héroes y una aventura, no solo descargas educativas de la base de datos de la colonia. Suena como un plan excelente, dijo Francis, levantándose del banco. Llamó a Toby, que seguía jugando, desde el otro lado del salón. Oye, amigo, ven un momento. Toby vino corriendo. Su pelo oscuro se erizaba por la estática del disco flotante. Se detuvo en seco al ver a Nisa, con los ojos muy abiertos por la curiosidad, pero no por el miedo. Toby tenía solo 5 años cuando llegaron a la colonia Clearwater, tan pequeño que los alienígenas eran algo normal en su vida. Toby, ella es Nisa, dijo Francis. Hoy es su cumpleaños y le dije que la ayudaríamos a celebrarlo. ¿Te parece bien? La cara de Toby se iluminó con una sonrisa. Es su cumpleaños. ¡Qué guay! Hola, Nisa. Soy Tobias. ¿Cuántos años tienes? Tengo 9 ciclos, respondió Nisa. Francis notó que su postura se había relajado un poco al hablar con otro niño. ¿Cuántos años has cumplido? Tengo 7, Toby. Dijo con orgullo, pero cumpliré 8 años en 4 meses. ¿Quieres ver mi disco volador? Puede hacer trucos si conoces los comandos correctos. Me encantaría, dijo Nisa en voz baja. Durante la siguiente hora, los tres pasearon por la verde pradera, y Francis se sorprendió de lo natural que se sentía todo. Toby, con la amabilidad espontánea de la infancia, trató a Nisa como a cualquier otra amiga,
mostrándole los trucos de su disco volador y explicándole con entusiasmo cómo funcionaban los estabilizadores giroscópicos. Nisa escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas inteligentes que hicieron que Francis se diera cuenta de que probablemente había estudiado ingeniería mecánica en sus descargas educativas. Cuando llegaron al estanque del este, Francis compró un pequeño recipiente de gránulos nutritivos en el dispensador automático cerca de la orilla. Los peces lumina eran una especie nativa de Viridian 7, del tamaño de una mano humana, con escamas que refractaban la luz en patrones de arcoíris. Se les había llamado peces lumina, no porque produjeran luz ellos mismos, sino porque parecían capturar y amplificar cualquier luz. La luz los rozaba. Francis se arrodilló junto a la silla de Nisa, abrió el recipiente y le dio un puñado de bolitas de alimento. El truco está en lanzarlas suavemente a la superficie, explicó. Si las lanzas con demasiada fuerza, los peces se dispersarán. Pero si lo haces bien, se acercarán a investigar. Nisa tomó las bolitas con dedos temblorosos, y Francis se dio cuenta de que probablemente era la primera vez que le permitían alimentar a los peces ella misma. Se preguntó cuántas veces se habría sentado sola junto a ese estanque, observando a otros hacer lo que ella estaba a punto de hacer. Lanzó las bolitas con una delicadeza exquisita, y en cuestión de segundos la superficie del estanque se llenó de peces lumina. Sus escamas captaron la luz del sol de la tarde y la reflejaron en arcoíris dispersos que danzaban sobre el rostro de Nisa. Ella rió, con un sonido similar al de campanillas de viento, e inmediatamente tomó más bolitas. «Son tan hermosos», susurró. «Mira cómo se mueve la luz en sus escamas. Es como si llevaran abrigos hechos de estrellas capturadas». «Es una forma muy poética de describirlos», dijo Francis sonriendo. «Tienes un don para las palabras, Nisa». «Mi padre solía decir eso», respondió Nisa, y por un instante su expresión se entristeció. Luego pareció apartar la tristeza deliberadamente y se concentró en los peces. «Me contaba historias sobre los antiguos exploradores Dracona que viajaban entre las estrellas antes incluso de que los humanos supieran de la existencia de otras especies inteligentes. Dijo que poder describir la belleza era tan importante como poder crearla, porque la belleza que no se puede compartir es solo la mitad de maravillosa». Pasaron 20 minutos en el estanque, y Toby terminó uniéndose a la hora de dar de comer a los peces, mostrándole a Nisa los lugares donde les gustaba congregarse a los peces más grandes y coloridos. Luego se dirigieron al vendedor de helados, un alegre belleriano llamado Grax, cuyos 6 brazos le permitían preparar varios pedidos a la vez con una eficiencia extraordinaria. «¿Qué sabor te gustaría, pequeña?», preguntó Grax a Nisa con su voz grave y resonante. Sus ojos principales se centraron en ella, mientras que sus ojos secundarios seguían escudriñando a la multitud en busca de otros clientes potenciales. Nisa estudió la vitrina de sabores con intensa concentración. Había 47 opciones diferentes, desde la familiar vainilla terrosa hasta combinaciones exóticas como ciruela solar y néctar cristalizado. «No sé a qué saben», admitió. «¿Qué me recomendarías para alguien que nunca ha probado el helado?». Los brazos manipuladores de Grax chocaron entre sí en lo que Francis reconoció como el equivalente belleriano de una expresión pensativa. «Para una primera vez, cronometrador, siempre sugiero empezar con algo sencillo. ¿Puedo preparar una pequeña muestra con 3 sabores diferentes? No tiene costo para la cumpleañera». Nisa miró a Francis con ojos interrogantes y él asintió. «Perfecto, Grax. Gracias». El belleriano preparó 3 pequeñas porciones: vainilla de la tierra, miel verde viridiana proveniente de abejas nativas que habitaban los bosques del norte, y algo llamado remolino de carambola, aparentemente hecho de una fruta que solo crece en ambientes de baja gravedad. Las presentó en un recipiente especializado con 3 compartimentos separados, cada uno a la temperatura óptima para su sabor. Nisa probó primero la vainilla, tomando un poquito con la cuchara que Grax le ofreció. Sus ojos se abrieron de par en par y sus alas aletearon levemente. «Oh», susurró. «Oh, esto es maravilloso. Es frío,
dulce y cremoso a la vez. ¿Cómo es que los humanos no comemos esto todo el tiempo? Toby rió. Mi papá dice que si lo comiéramos todo el tiempo, nos enfermaríamos y ya no tendría el mismo sabor. Por eso solo lo comemos en ocasiones especiales. Encontraron un lugar cómodo en una de las plataformas flotantes, sentados en un pequeño círculo mientras Nisa probaba los 3 sabores. Declaró que el helado de carambola era su favorito, disfrutando de cómo la acidez natural de esta fruta exótica equilibraba la dulzura de la crema. Francis y Toby compartieron una porción más grande de chocolate con avellanas, una combinación que siempre le recordaba a Rebecca porque había sido su favorita. Mientras comían, Francis notó que otros niños comenzaban a acercarse a su pequeño grupo. Primero llegó un niño felino llamado Whisper, cuyo nombre en su idioma nativo era impronunciable para una voz humana. Tenía la misma edad que Toby, pelaje azul grisáceo y bigotes luminiscentes que brillaban tenuemente incluso a la luz del día. Luego llegaron 2 niñas humanas, hermanas llamadas Maya y Zoe, que sentían curiosidad por la silla de ruedas de Nisa y le hicieron preguntas educadas sobre cómo funcionaba. Nisa les explicó con paciencia y detalle cómo los repulsores gravitacionales le permitían desplazarse por terrenos imposibles para ella. Vehículos con ruedas y cómo los sensores biométricos monitoreaban sus signos vitales y podían contactar automáticamente a los servicios médicos si algo salía mal. Habló con naturalidad sobre su condición, explicando que había nacido con una enfermedad degenerativa que afectaba las vías nerviosas de la parte inferior de su cuerpo. Los médicos humanos y los sanadores draconianos estaban trabajando en un tratamiento, pero el progreso era lento porque había muy pocos draconianos en esta parte del espacio para estudiar. ¿Duele?, preguntó Maya con la curiosidad directa de una niña de 6 años. A veces, admitió Nisa. La mayoría de las veces no siento nada. No puedo sentir las piernas ni moverlas, así que es como si ya no formaran parte de mí. Pero los médicos dicen que en realidad es mejor que el dolor, porque el dolor significa que algo se está dañando activamente. No sentir nada solo significa que las señales no llegan. Eso debe ser difícil, dijo Zoe pensativa. Tenía 8 años, un año más que su hermana, y tenía ese tipo de seriedad y empatía que sugería que probablemente se convertiría en consejera o maestra. ¿Tienes miedo? ¿Y el tratamiento? Nisa reflexionó sobre la pregunta con atención. Me asusta más no recuperarme nunca que el tratamiento en sí, dijo finalmente. Los médicos dicen que si el tratamiento funciona, podría volver a caminar, incluso volar, cuando mis alas terminen de desarrollarse. Pero si no funciona, estaré en esta silla toda la vida. No es lo peor que podría pasar, porque la silla me permite ir casi a donde quiera. Pero sería bueno tener la opción. La conversación derivó hacia temas más ligeros. Mientras los niños compartían sus juegos y actividades favoritas, Whisper describió un elaborado juego de persecución aérea que los jóvenes felina jugaban con botas magnéticas en la estructura exterior de la cúpula recreativa. Maya y Zoe hablaron de su clase de ballet, impartida por una bailarina retirada que había llegado a la colonia para escapar de la estricta política artística de los centros culturales de la Tierra. Conforme avanzaba la tarde, más niños se unieron al grupo, atraídos por las risas contagiosas y la novedad de tantas especies diferentes jugando juntas. Francis se encontró haciendo las veces de árbitro, cuentacuentos y proveedor de refrigerios, asegurándose de que nadie se lastimara en los juegos y de que todos tuvieran algo de beber cuando tuvieran sed. En un momento dado, la silla de Nisa se acercó a donde estaba sentado Francis, y ella le habló en voz baja para que los demás niños no la oyeran. Gracias, dijo simplemente, este es el mejor día de eclosión que he tenido. Aún no hemos terminado, respondió Francis con una sonrisa. Me pediste un cuento. ¿Recuerdas? Creo que es hora de que encontremos un buen lugar, y les he contado la mayor aventura que conozco. Reunieron a los niños y se dirigieron a una sección del parque, donde varias piedras grandes y planas estaban dispuestas en semicírculo.
Las piedras estaban calientes por el sol del día y ofrecían asientos cómodos para la docena de niños que se habían reunido. Francis se sentó en la piedra central, con la silla de Nyssa justo enfrente para que ella pudiera verle bien la cara. Toby se sentó a su izquierda y Whisper se acurrucó a su derecha, con la cola de felina enroscada alrededor de sus patas. La historia que les voy a contar, comenzó Francis, elevando la voz para que todos los niños pudieran oírlo, no es una que encontrarán en ninguna base de datos ni programa educativo. Es una historia que me contó mi abuelo cuando yo tenía la edad de Toby, y su abuelo se la contó a él, y así sucesivamente durante generaciones. Es una historia humana, pero creo que sus temas son lo suficientemente universales como para que todos aquí puedan apreciarla. Hizo una pausa para crear expectación. Esta es la historia de una mujer llamada Amelia Earhart, la primera mujer piloto en volar sola a través del Océano Atlántico. Para quienes no lo sepan, el Océano Atlántico es una enorme masa de agua que separa dos grandes continentes. En la época de Amelia, hace aproximadamente 200 años, volar sobre él se consideraba extremadamente peligroso. La mayoría pensaba que era imposible que una mujer lo hiciera sola, porque, según las costumbres sociales de entonces, las mujeres no debían ser pilotos. Los ojos de Nyssa se abrieron con interés. Pero lo hizo de todos modos. Lo hizo de todos modos, confirmó Francis. A Amelia no le importaba lo que los demás consideraran imposible. Sabía que si entrenaba lo suficiente, planeaba con cuidado y creía en sí misma con firmeza, podría lograr algo que todos decían que era demasiado peligroso y difícil para alguien como ella. Así que pasó meses preparando su avión, estudiando los patrones climáticos y practicando la navegación hasta. Sabía que estaba lista. Entonces, una fría mañana de mayo, despegó de Terranova, una región fría del norte de Norteamérica, y apuntó su avioneta hacia Irlanda, una isla verde al otro lado de ese vasto océano. Podía ver que ahora tenía toda su atención. Incluso los niños más pequeños la escuchaban absortos. Casi 15 horas. Su altímetro, el dispositivo que le indicaba la altitud, se averió, así que no tenía forma de saber si estaba demasiado cerca del agua o demasiado alta, donde el aire era demasiado tenue. Durante 5 horas más voló en la oscuridad creciente, sin saber con certeza si lo lograría. Pero entonces, justo cuando su combustible estaba críticamente bajo, vio luces a lo lejos. La costa de Irlanda. Lo había conseguido. Se convirtió en la primera mujer en volar sola a través del Océano Atlántico. El rostro de Nyssa resplandecía de emoción. ¿Tuvo muchas más aventuras después de esa? Nyssa sonrió, aunque con un dejo de tristeza. Sí. Estableció muchos récords e inspiró a innumerables personas a creer que podían lograr lo imposible. Pero su último la aventura terminó en misterio. Unos años después, intentó dar la vuelta al mundo volando siguiendo el Ecuador. Pero en algún lugar sobre el Océano Pacífico, su avión desapareció. Nunca se supo qué le pasó. Algunos dicen que se estrelló y murió. Otros creen que sobrevivió en una isla remota. Pero la verdad es que probablemente nunca lo sabremos. Qué triste, dijo Zoe en voz baja. Sí, asintió Francis. Pero aquí está la parte importante de la historia. Amelia escribió algo que creo que se aplica a todos nosotros, sin importar la especie a la que pertenezcamos ni de dónde vengamos. Escribió, lo más difícil es la decisión de actuar. El resto es simplemente tenacidad. ¿Saben todos qué significa tenacidad? Varios niños negaron con la cabeza. Tenacidad significa perseverar y no rendirse. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles, explicó Francis, lo que Amelia quería decir es que lo más aterrador de hacer algo difícil es tomar la decisión de intentarlo. Una vez que tomas esa decisión, solo tienes que seguir adelante, paso a paso, día a día. Puede que fracases, como finalmente le ocurrió a Amelia, pero también puede que tengas éxito de maneras que nunca imaginaste. Y de cualquier manera, lo habrás intentado. Lo cual es más de lo que la mayoría puede decir.
Miró directamente a Nisa al decir esto último, y vio un atisbo de comprensión en sus ojos dorados. Ella asintió lentamente. Pero la mayoría puede decirlo. Es una historia maravillosa, señor Francis, dijo en voz baja. Gracias por compartirla conmigo. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos púrpura intenso y naranja ardiente. Los demás niños comenzaron a irse, llamados a casa por sus padres o tutores. Whisper salió corriendo con un alegre movimiento de su cola luminosa. Maya y Zoe fueron recogidas por su padre, un ingeniero fornido que trabajaba en la planta de tratamiento de aguas. Pronto solo quedaron Francis, Toby y Nisa sentados. En el crepúsculo que se cernía sobre ellos, Nisa dijo con reticencia: «Supongo que debería volver al centro médico. Mi madre terminará pronto su turno y se preocupará si no la espero en el punto de encuentro acordado». «¿Qué tal si te acompañamos?», sugirió Francis. «Asegúrate de llegar sana y salva». Caminaron lentamente por la explanada, siguiendo un sendero sinuoso que le permitió a Nisa ver los árboles bioluminiscentes que bordeaban el límite oriental. Estos árboles no eran originarios de Viridian 7, sino que habían sido importados de una luna del sistema Andros. Almacenaban luz durante el día y la liberaban por la noche en suaves resplandores azules y verdes que hacían que toda la zona pareciera sacada de un cuento de fantasía. Nisa hizo que Francis se detuviera varias veces para poder apreciar bien la vista. Sus ojos dorados reflejaban la luz etérea. Al llegar al centro médico, un alto edificio construido con el mismo material compuesto blanco que la mayoría de las estructuras de la colonia, encontraron a una mujer de aspecto draconiano esperando ansiosamente en la entrada. Era más alta que Francis, lo cual era significativo, ya que él medía poco más de 1,80 metros. Sus pies eran de un azul más intenso que los de Nisa, más parecido al zafiro que al hielo. Sus alas estaban completamente desarrolladas y plegadas contra su espalda, lo que indicaba que era una excelente voladora. Al ver a Nisa, su rostro se iluminó con alivio. «Nisa, aquí estás». Empezaba a preocuparme cuando no te vi en el lugar de siempre. Sus ojos se posaron en Francis y Toby, y Francis notó que la cautela se apoderaba de su expresión. «Está todo bien». «Todo está maravilloso, mamá», dijo Nisa alegremente. «Este es el señor Francis As y su cría, Toby. Me ayudaron a celebrar mi nacimiento». El señor Francis fingió ser mi padre por la tarde, tal como le pedí. La expresión de la mujer dragón pasó rápidamente por varias emociones: confusión, sospecha, comprensión y finalmente, profunda gratitud. «No tengo ni idea», dijo, con los ojos llenos de lágrimas y una mano sobre el corazón en un gesto formal de agradecimiento. «¿Hiciste esto por mi hija?», le preguntó a Francis, con la voz temblorosa. «Pasaste el día cuidando a una niña que no conocías, sin pedir nada a cambio. Tu hija me hizo una pregunta y le di una respuesta sincera». Francis respondió: «Quien le dice que no a una niña en su cumpleaños no merece ser llamado padre». La madre de Nisa dio un paso al frente, en un gesto que claramente requirió un esfuerzo considerable dadas las diferencias culturales, le extendió la mano en el saludo humano. Francis la estrechó, notando que su piel estaba mucho más cálida de lo que esperaba. Los dragones podrían ser de sangre fría, pero su temperatura corporal en reposo era aparentemente más alta que la normal entre los humanos. «Me llamo Rilith Valerot», dijo formalmente. «Le has dado a mi hija algo que yo no pude darle, por mucho que lo deseara. Le has dado el recuerdo de lo que es tener un padre que se preocupa por su felicidad. No encuentro palabras para expresar mi gratitud». «No hace falta que me lo agradezcas», dijo Francis. «Nisa es una joven extraordinaria. Deberías estar muy orgullosa de ella». «Lo estoy», dijo Rilith en voz baja. «Cada día me siento orgullosa de su fortaleza y su bondad». Miró a su hija. «¿Te fue bien en el día del nacimiento, pequeña?» «El mejor día de nacimiento de mi vida», dijo Nisa con firmeza. «Dimos de comer a los peces Lumina,
Probé el helado por primera vez y el señor Francis me contó una historia. La historia de una mujer humana que voló a través del océano a pesar de que todos decían que no podía hacerlo. Hice amigos con otros niños, amigos de verdad que querían jugar conmigo. Las lágrimas de Rilith brotaron entonces, deslizándose por sus mejillas en brillantes surcos. Eso es todo lo que siempre quise para ti, susurró, que tuvieras amigos, que fueras feliz. Cuando Francis y Toby se dieron la vuelta para marcharse, Nyssa gritó una vez más, «Señor Francis, ¿volveré a verlo?» Francis se giró y sonrió. «Los terrenos comunes son un espacio público. Nyssa, tengo la sensación de que nuestros caminos se volverán a cruzar». Durante la semana siguiente, Francis pensó en Nyssa más a menudo de lo que esperaba. Había algo en la valentía y la dignidad de la niña que lo había conmovido profundamente. No había pedido lástima ni un trato especial, solo un día de normalidad, un día para sentirse parte de algo más grande que sus propias limitaciones. Le recordó cómo se había sentido él en los meses tras la muerte de Rebecca, cuando él solo quería que alguien lo tratara como a una persona normal, en lugar de como una tragedia digna de lástima. 8 días después de su encuentro en la Cámara de los Comunes, Francis recibió un mensaje en su comunicador personal. Era una invitación a la fiesta del 8º cumpleaños de Toby, y adjunta había una nota escrita con letra infantil. «Estimado señor Francis, Toby me habló de su fiesta de cumpleaños el mes que viene y me dijo que debería ir. Sería un honor asistir, si usted lo considera apropiado. Y prometo portarme bien y no causar problemas. Tu amiga, Nyssa». Francis le mostró el mensaje a Toby, quien se emocionó de inmediato. «Puede venir, ¿verdad, papá? De verdad quiero que esté aquí. Es inteligente y simpática, y seguro que le encantará el juego de bolas antigravedad que estamos planeando». «Claro que puede venir», dijo Francis, y envió una confirmación esa misma noche. La fiesta se celebró en la misma sección de los Verdant Camens donde Francis y Nyssa se habían conocido. Francis había reservado una de las plataformas flotantes más grandes y la había decorado con estandartes de los colores favoritos de Toby, azul y plata. Había una mesa repleta de comida que representaba platos de al menos 6 mundos diferentes, porque Toby había insistido en que debían tener opciones para todos sus amigos, independientemente de sus necesidades dietéticas. Nyssa llegó con su madre. Ambas vestían atuendos formales de dragones, que consistían en túnicas fluidas sujetas a los hombros que dejaban sus alas libres. La túnica de Nyssa era de un lila pálido que realzaba su piel azul hielo, y tenía pequeños cristales entretejidos en su cabello plateado que brillaban con la luz al mover la cabeza. Parecía nerviosa. Toby se acercó de inmediato, arrastrando a Whisper con él. «Nyssa, viniste. Esto va a ser genial. Tenemos planeado un torneo de discos voladores, luego jugaremos a la pelota gravitatoria y después habrá pastel». «¿Los draconianos comen pastel?» Ni siquiera pensé en preguntar. «Papá, los draconianos comen pastel». Nyssa rió con ese sonido de campanilla de viento que Francis encontraba tan característico. «Los draconianos podemos comer pastel, aunque preferimos que el nuestro sea menos dulce que el de los humanos, pero lo probaré todo una vez». Toby tuvo una feliz fiesta de cumpleaños. Había invitado a 23 amigos de sus diversas actividades y programas educativos, lo que significaba que también había humanos. Tuvo un feliz cumpleaños y una feliz fiesta de cumpleaños. Cuando jugaban a la pelota gravitatoria, un deporte que consistía en intentar lanzar una esfera cargada electromagnéticamente a través de aros flotantes, mientras la gravedad en el campo de juego variaba aleatoriamente, colocaron uno de los aros inferiores justo a la altura de su silla para que ella también pudiera anotar puntos. Durante el torneo de discos flotantes, Nyssa hizo de árbitra, usando los sensores avanzados de su silla para rastrear los discos y determinar si las atrapadas eran legítimas o no. Pero el momento que realmente marcó a Francis llegó durante la ceremonia del pastel. Toby había pedido un pastel con capas como un arco iris, donde cada capa representaba un sabor diferente de un mundo distinto.
El pastelero bailarín que lo había hecho se había superado a sí mismo, creando una imponente obra maestra que parecía desafiar la gravedad, probablemente porque en realidad tenía pequeños estabilizadores gravitatorios ocultos en la estructura. Cuando llegó el momento de cantar la tradicional canción de cumpleaños, Nyssa preguntó en voz baja: «Señor Francis, en la cultura humana, el cumpleañero pide un deseo antes de apagar las velas». «Así es», confirmó Francis. «El deseo debe ser secreto. Si le cuentas a alguien lo que pediste, no se cumplirá». Nyssa asintió pensativa. Luego, cuando Toby se inclinó para soplar sus 8 velas, ella cerró los ojos, y Francis vio que sus labios se movían en lo que claramente era un deseo propio. Después de apagar las velas y repartir el pastel, Francis se arrodilló junto a la silla de Nyssa y le preguntó en voz baja: «¿Tú también pediste un deseo?» «Sí», dijo ella, mirándolo con esos maravillosos ojos dorados. «Deseé que todos pudieran tener tantos cumpleaños felices como fuera posible, durante el mayor tiempo posible. Eso siempre vale la pena celebrar, incluso cuando las cosas se ponen difíciles». Francis sintió que la grieta en su pecho se ensanchaba un poco más, dejando entrar una luz que no se había permitido sentir desde la muerte de Rebeca. «Es un deseo muy sabio, Nyssa. Mi padre solía decir algo parecido», dijo ella en voz baja. «Él me decía que cada día al despertar y elegir seguir adelante es una pequeña victoria sobre todas las fuerzas del universo que preferirían que nos rindiéramos». De pequeña no entendía lo que quería decir, pero creo que ahora empiezo a comprenderlo. Mientras la fiesta llegaba a su fin y los padres de Peggy comenzaban a llegar para recoger a sus hijos, Francis se encontró hablando de nuevo con Rilith. Estaban al borde de la plataforma, observando a Nyssa y Toby enseñándole a Fragment el cristalino a jugar una versión simplificada del ajedrez con piezas de vidrio de colores. «Tu hija es extraordinaria», dijo Francis. «Has hecho un trabajo increíble criándola, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que habéis pasado». Rilith hizo un gesto complejo con sus alas que Francis interpretó como un encogimiento de hombros. «Hago lo que cualquier padre hace. Me esfuerzo al máximo y espero que sea suficiente. Pero debo admitir que esta última semana ha sido diferente. Nyssa ha estado más contenta, más segura de sí misma. Habla de ti y de Toby constantemente. Incluso ha empezado a preguntar si puede probar algunas de las actividades que antes evitaba por miedo a ser una carga o a llamar demasiado la atención. Ella jamás podría ser una carga», dijo Francis con firmeza. «Y destacar no siempre es malo. A veces, quienes destacan son quienes cambian el mundo». «Me recuerdas a mi esposo», dijo Rilith de repente. Torian habría dicho algo muy parecido. Siempre le decía a Nyssa que sus limitaciones no la definían, que podía lograr cualquier cosa que se propusiera si estaba dispuesta a esforzarse lo suficiente. Creo que necesitaba escuchar ese mensaje de alguien más, alguien que no estuviera obligado por el deber paternal a creer en ella. «Tú se lo diste». Permanecieron en un cómodo silencio por un momento, observando a los niños. Entonces Rilith dijo: «Sé que esto puede sonar atrevido, pero ¿les gustaría a ti y a Toby cenar con nosotros algún día? Nada formal, solo una comida entre amigos. Creo que Nyssa lo disfrutaría, y confieso que agradecería tener a otro adulto con quien hablar que entienda lo que es criar a un hijo solo». Francis consideró la invitación. Una parte de él quería decir que no, para mantener la cuidadosa distancia emocional que había cultivado durante los últimos 2 años. Pero otra parte de él, la que Nyssa había logrado alcanzar de alguna manera, quería decir que sí, quería arriesgarse a abrirse a nuevas conexiones, a nuevas posibilidades. «Me parece genial», dijo finalmente. «¿Qué tal la semana que viene? Conozco un sitio que sirve comida de la tierra y de Draconis Prime. Tiene una terraza con vistas al Valle Norte». El rostro de Rilith se iluminó. «Sería perfecto». La cena de la semana siguiente superó todas las expectativas de Francis. Toby y Nyssa retomaron su amistad justo donde la habían dejado, charlando sobre sus respectivos programas de estudio y comparando las asignaturas que les resultaban más interesantes.
Francis y Rilith descubrieron que tenían más en común que la experiencia compartida de la viudez. A ambos les encantaba la música clásica de sus respectivas culturas. Ambos habían estudiado ingeniería antes de que las circunstancias los llevaran por caminos diferentes. Ambos valoraban la honestidad y la franqueza en la comunicación, lo que hacía que su conversación estuviera libre de las típicas formalidades sociales que a veces requieren las interacciones entre especies. Durante los meses siguientes, los cuatro empezaron a pasar más tiempo juntos. Todo comenzó con cenas ocasionales y visitas a la zona común, para luego ampliarse gradualmente a excursiones a otras partes de la colonia. Visitaron los domos agrícolas, donde enormes jardines hidropónicos cultivaban alimentos para todo el asentamiento. También visitaron el observatorio, donde los astrónomos rastreaban los movimientos de los sistemas vecinos y buscaban indicios de otros mundos habitables. Incluso realizaron una excursión, cuidadosamente supervisada, fuera de los domos protectores de la colonia para ver las cuevas de cristal, uno de los atractivos naturales más espectaculares de Viridian 7. A través de todo esto, Francis vio cómo Nyssa se transformaba. Se volvió más extrovertida y más dispuesta a probar cosas nuevas. Se unió a un club de ingeniería juvenil, donde trabajó en proyectos con otros niños que compartían su interés por el funcionamiento de las cosas. Empezó a tomar clases de música virtuales y aprendió a tocar un instrumento humano llamado flauta, que podía manejar a pesar de sus alas y la diferente estructura de sus manos. Su madre le contó a Francis que los médicos eran cautelosamente optimistas sobre un nuevo protocolo de tratamiento que podría devolverle cierta funcionalidad a sus piernas, aunque todavía faltaban meses para poder intentar la intervención. Para Toby, tener a Nyssa en su vida había sido igualmente transformador. Se volvió más paciente, más reflexivo. Empezó a hacer preguntas sobre biología y medicina, porque quería comprender mejor la condición de Nyssa. Se ofreció como voluntario para ayudar en la enfermería de la colonia, realizando tareas sencillas como llevar suministros y hacer compañía a los pacientes, todo porque había visto cómo el trabajo del personal médico se iba desmoronando poco a poco. No de golpe, no en una revelación dramática, sino gradualmente, como el hielo que se derrite en primavera. Empezó a pensar de nuevo en el futuro en lugar de solo sobrevivir día a día. Empezó a hacer planes más allá de las necesidades inmediatas de su trabajo y su hijo. Empezó a creer que tal vez, solo tal vez, había espacio en su vida para la felicidad de nuevo. Fue Rilith quien finalmente abordó el tema tabú, como dirían los humanos, aunque Francis sospechaba que los Draconi tenían su propia expresión equivalente. Estaban sentados en el banco donde Francis y Nyssa se habían conocido, observando a sus hijos jugar a un elaborado juego con el disco volador de Toby y los sensores de la silla de ruedas de Nyssa. Los soles gemelos se ponían igual que aquel primer día. Hacía 6 meses. Necesito decirte algo, dijo Rilith con voz cautelosa. Y quiero que entiendas que no espero nada de ti. Tampoco intento presionarte para que me des una respuesta en particular. Simplemente creo que es importante ser honesta sobre lo que siento. Francis sintió que se le aceleraba el pulso, pero mantuvo la voz firme. Aprecio la honestidad. ¿Qué te preocupa? Siento algo por ti, dijo Rilith directamente. Siento algo romántico. Me atrae tu amabilidad, tu inteligencia, tu dedicación a tu hijo. Pienso en ti cuando no estás cerca, preguntándome qué pensarías de las cosas que me pasan durante el día. Espero con ilusión nuestros momentos juntos, con una anticipación que va más allá de la simple amistad. Hizo una pausa y continuó. Sé que esto es complicado. Somos de especies diferentes, lo que conlleva sus propios desafíos. Ambos seguimos de luto por nuestras primeras parejas, y no quiero deshonrar su memoria avanzando demasiado rápido. Y está el tema de nuestros hijos. Se han vuelto muy amigos, y jamás querría hacer nada que pudiera poner en peligro esa amistad. Pero también creo que la honestidad entre adultos es importante, y no quería ocultarte mis sentimientos. Francis respiró hondo, ordenando sus ideas. Yo también necesito ser honesto, dijo finalmente. Siento algo por ti.
Lo he sentido durante semanas, quizá más. Cada vez que nos despedimos, cuento las horas hasta que te vuelva a ver. Cuando sucede algo interesante, lo primero que pienso es en ti. Es que quiero contártelo. Cuando tomo decisiones, me pregunto qué consejo me darías. Se giró para mirarla directamente. Pero también tengo miedo de lo que significa volver a sentir algo por alguien después de perder a Rebecca. Miedo de si un humano y un dragón pueden construir algo duradero juntos. Miedo de cómo podría afectar a Toby y Nyssa si las cosas no funcionan entre nosotros. R'lyeh extendió la mano y tomó la suya, entrelazando sus cálidos dedos con los de él. El miedo es natural, dijo en voz baja. Mi gente tiene un dicho: el valor de amar es mayor que el valor de luchar. Cualquiera puede lanzarse a la batalla cuando la adrenalina está alta y las opciones son claras. Pero abrir el corazón a otra persona cuando sabes cuánto duele perderla, eso requiere verdadera valentía. ¿Y qué hacemos?, preguntó Francis. Nos lo tomamos con calma, sugirió R'lyeh. Nos permitimos explorar estos sentimientos sin precipitarnos. El bienestar de nuestros hijos es nuestra máxima prioridad. Nos comunicamos con sinceridad sobre nuestras preocupaciones y esperanzas, y vemos a dónde lleva el camino. Puedo hacerlo, dijo Francis. Luego sonrió. Aunque debo advertirte que históricamente soy pésimo para ir despacio. Cuando Rebecca y yo empezamos a salir, le propuse matrimonio a los 6 meses. Sus padres pensaron que estaba loco. R'lyeh rió. Un sonido que armonizaba maravillosamente con la brisa de la tarde. Bueno, entonces prometí no aceptar ninguna propuesta durante al menos 7 meses. Necesitamos batir un récord. Se sentaron allí en un cómodo silencio, tomados de la mano mientras sus hijos jugaban cerca. Los soles gemelos se hundieron en el horizonte y los árboles bioluminiscentes comenzaron su brillo nocturno. A lo lejos, Francis podía oír cómo la colonia cobraba vida con los sonidos del atardecer. Risas provenientes de las cúpulas residenciales, música del centro recreativo, el zumbido de los vehículos de transporte haciendo sus rondas. Pensó en aquel día, 6 meses atrás, cuando una niña en silla de ruedas le pidió que fingiera ser su padre por un día. En aquel momento, pensó que era él quien hacía el favor, ofreciéndole algo a una niña que lo necesitaba. Pero ahora comprendía que Nyssa le había dado algo mucho más valioso. Ella le había dado permiso para volver a sentir cariño. Permiso para creer que su capacidad de amar no había muerto con Rebecca. Permiso para imaginar un futuro que incluyera algo más que la mera supervivencia. Señor Francis, llamó Nyssa desde donde jugaba con Toby. Toby dice que usted puede lanzar el disco flotante más lejos que nadie en la colonia. ¿Nos lo demostrará? Francis se puso de pie, aún sujetando la mano de R'lyeh, y respondió con una sonrisa. Creo que Toby exagera un poco mis habilidades, pero estoy dispuesto a intentarlo. Mientras caminaba hacia los niños, con R'lyeh a su lado, Francis sintió algo que no había sentido en 2 años. Una alegría genuina y sencilla. No la felicidad desesperada de quien se aferra a momentos de paz entre tormentas, sino la profunda satisfacción de quien está exactamente donde debe estar. Rodeado de la gente que le importaba, con la promesa del mañana extendiéndose ante él como las estrellas mismas. El juego del disco flotante se convirtió en una elaborada competición que incluía lanzamientos de precisión, atrapadas espectaculares y un sistema de puntuación que solo tenía sentido para los niños que lo habían inventado. Francis y R'lyeh terminó participando como compañeros honorarios, lo que significó que pasaron la siguiente hora persiguiendo discos por las plataformas flotantes, mientras sus hijos daban órdenes cada vez más creativas y complicadas. Cuando finalmente terminaron, todos estaban sin aliento y riendo. Caminaron juntos de regreso hacia las cúpulas residenciales, 2 familias que, poco a poco, se estaban convirtiendo en algo más. Toby y Nyssa hablaron sobre sus planes para la próxima semana, comentando un proyecto de ciencias en el que querían colaborar y comparando opiniones sobre un programa educativo que ambos veían. Nyssa, dirigiéndose al sector residencial general, se detuvo.
Nisa adelantó su silla y miró a Francis con esos extraordinarios ojos dorados. Nisa, dirigiéndose al sector residencial general, dijo en voz baja, «Gracias. No solo por hoy, sino por ese primer día en la plaza. Cambió mi vida, señor Francis. Me demostró que tener limitaciones no significa tener que estar sola. Me enseñó que la valentía es simplemente decidir dar el primer paso y luego ir resolviendo el resto sobre la marcha. Voy a recordar eso por el resto de mi vida». Nisa, dirigiéndose al sector residencial en general, dijo, «Francis, estabas en el centro del mundo». Nisa, Francis, estabas en el centro del mundo. 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 Nisa, Francis, estabas en el centro del mundo, dijo Nisa. Francis, estabas en el centro del mundo, dijo Nisa. Francis, estabas en el centro del mundo, dijo Nisa. Francis, estabas en el centro del mundo. Le había enseñado tantas expresiones de Toby. Por cierto, oí que tú y mamá os cogisteis de la mano. ¿Significa eso que vas a ser mi padre adoptivo para siempre? Francis rió y miró a Rilith, que se esforzaba por no sonreír. Creo que, adoptar, ya no es la palabra adecuada, dijo con cuidado. Pero sí, si tu madre está de acuerdo y tú lo apruebas, me gustaría mucho formar parte de vuestra familia para siempre. Lo apruebo, dijo Nisa de inmediato. Toby y yo ya hemos acordado que queremos ser hermanos de verdad algún día. Llevamos semanas planeándolo. Ah, ¿sí? Dijo Rilith, arqueando una ceja con el gesto escéptico típico de los dragones. ¿Y qué habéis estado planeando exactamente? Todo, intervino Toby alegremente. Hemos averiguado cómo podríamos combinar tu habitación con la nuestra para crear un gran espacio familiar. Calculamos cuánto costaría y cuánto tiempo tardaríamos en obtener la aprobación de la Administración de Vivienda. Incluso diseñamos un horario para compartir responsabilidades para que nadie sintiera que trabaja más que los demás. Creo, dijo Francis lentamente, mirando a Rilith con una chispa de diversión en los ojos, que hemos sido manipulados magistralmente por dos niños muy listos. Creo que tienes toda la razón, asintió Rilith, aunque no puedo decir que me decepcionen sus maquinaciones. Acordaron discutir la propuesta de los niños más seriamente durante la cena esa misma semana. Mientras Francis y Toby regresaban a sus habitaciones, con Toby parloteando emocionado sobre todos los cambios que podrían avecinarse, Francis se encontró pensando de nuevo en Amelia Earhart. En sus palabras sobre que la decisión de actuar era lo más difícil, y que todo lo demás era solo tenacidad. Él había tomado la decisión de actuar hacía 6 meses, cuando aceptó fingir ser el padre de Nisa por un día. Desde entonces, todo había sido tenacidad. La decisión diaria de seguir abriendo su corazón a pesar del miedo. Para seguir construyendo lazos a pesar del riesgo de perderlos. Para seguir creyendo que el mañana podría ser mejor que el hoy. Y había valido la pena. Cada momento de miedo, cada instante de vulnerabilidad, cada riesgo que había corrido lo había llevado hasta allí, a una vida que volvía a sentirse plena, a un futuro que encierra una promesa genuina. No estaba reemplazando a Rebecca. Así no funcionaba el amor. Pero se estaba permitiendo descubrir nuevas formas de amor, nuevas configuraciones familiares, nuevas razones para despertar cada mañana con ilusión en lugar de resignación. Los meses siguientes transcurrieron entre planes y ajustes.
Unir dos hogares no fue tan sencillo como los niños lo habían hecho parecer, incluso con su meticulosa planificación. Había consideraciones prácticas sobre espacio y recursos, diferencias culturales que sortear en cuanto a estilos de crianza y rutinas diarias, y trámites legales que presentar ante la administración de la colonia para el reconocimiento oficial de su nueva estructura familiar. Pero superaron juntos cada desafío, hablando de sus desacuerdos con la honestidad y la franqueza que habían caracterizado su relación desde el principio. Llegaron a acuerdos cuando fue necesario y se mantuvieron firmes en los asuntos que más les importaban. Involucraron a los niños en las decisiones que les afectaban. Les explicó el razonamiento detrás de decisiones que podrían resultar difíciles de comprender. A pesar de todo, los niños prosperaron. Toby floreció con la estructura y la atención adicionales que le brindaba tener dos padres, aunque Rilith se cuidó de no intentar nunca reemplazar a su madre. Nyssa ganaba confianza semana tras semana, especialmente después de que el equipo médico finalmente intentara el nuevo protocolo de tratamiento para su afección. El procedimiento tuvo un éxito parcial, restaurando algo de sensibilidad en sus piernas y suficiente control muscular para que pudiera ponerse de pie ocasionalmente con ayuda, aunque la movilidad completa seguía siendo esquiva. Nyssa no se desanimó. Los contratiempos no la desaniman. También comenzó un blog que documentaba sus experiencias como una niña draconiana discapacitada que vivía en una colonia multiespecie y atrajo seguidores de todos los sistemas colonizados que encontraban inspiración en sus descripciones realistas de desafíos y triunfos. Exactamente un año después de que Francis y Nyssa se conocieran en los Verdant Camens, la colonia celebró su aniversario de fundación. Fue un gran evento que reunió a todas las especies y comunidades de la colonia Clearwater para un día de juegos, actuaciones y experiencias compartidas. Las comidas. El momento culminante siempre era la ceremonia del atardecer, donde el administrador de la colonia pronunciaba un discurso sobre la unidad y la cooperación mientras los soles gemelos pintaban el cielo con colores espectaculares. Este año, a Francis le habían pedido que diera el discurso como el recién nombrado jefe de la división de ingeniería de la colonia. Había sido ascendido tras liderar con éxito el equipo que completó el proyecto de expansión que le costó la vida al padre de Nyssa, implementando nuevos protocolos de seguridad que garantizaban que no se produjeran más accidentes. Era un honor agridulce, que cobraba sentido al saber que su trabajo había ayudado a evitar que otros niños perdieran a sus padres como Nyssa. Mientras estaba de pie en la plataforma central del verde prado, mirando a la multitud de miles de personas allí reunidas, Francis sintió un momento de pánico. Hablar en público nunca había sido su fuerte, pero entonces vio a su familia en la primera fila, Toby y Nyssa, sentados juntos, Rilith de pie detrás de ellos con las manos sobre sus hombros, los tres mirándolo con absoluta confianza. Y de repente supo lo que tenía que decir. Me han pedido que hable sobre la unidad y la cooperación hoy, comenzó Francis, con voz amplificado por el sistema de sonido para que todos pudieran oír. Sobre cómo nuestra colonia prospera porque trabajamos juntos, superando las barreras de las especies, combinando nuestras diferentes fortalezas y perspectivas para construir algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría lograr solo. Todo eso es cierto e importante. Pero quiero hablar de algo más, algo que creo que llega al corazón de lo que hace especial a la colonia Clearwater. Hizo una pausa, ordenando sus ideas. Hoy hace un año, una niña me hizo una pregunta sencilla. Me preguntó si podía fingir ser su padre por un día, porque era su cumpleaños y quería saber qué se sentía al tener un padre. Su padre biológico había muerto en un accidente laboral y ella afrontaba ese cumpleaños sola. Podría haber dicho que no. Podría haber puesto una excusa, haber dicho que estaba demasiado ocupado, haberle sugerido que le preguntara a otra persona. Nadie me habría culpado. Todos tenemos nuestros propios problemas, nuestro propio dolor, nuestras propias razones para protegernos de una mayor carga emocional. Miró directamente a Nyssa, que lo observaba con esos extraordinarios ojos dorados. Pero dije que sí, y esa decisión, ese pequeño acto de bondad, cambió no solo la vida de esa niña, sino también la mía.
Me enseñó que la sanación es posible incluso después de una pérdida devastadora. Me demostró que las familias se pueden construir tanto por elección como por biología. Me recordó que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo. El público guardó completo silencio, pendiente de sus palabras. Cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar la vida de alguien, no mediante grandes gestos ni sacrificios heroicos, aunque estos tienen su lugar, sino mediante pequeños actos cotidianos de bondad, diciendo sí cuando se podría decir no, eligiendo la compasión en lugar de la comodidad, estando dispuestos a abrir el corazón a quien lo necesita, incluso cuando no se está seguro de tener nada más que dar. Sonrió. Eso es lo que realmente significa la unidad. No solo cooperación para alcanzar objetivos comunes, aunque eso es importante. Unidad significa reconocer que todos estamos conectados, que tu alegría aumenta la mía y tu dolor disminuye la mía. La unidad significa estar dispuestos a ser vulnerables los unos con los otros, a admitir cuando necesitamos ayuda y a ofrecerla cuando podemos. La unidad significa comprender que los cambios más profundos no se producen a través de políticas ni tecnología, sino a través de decisiones individuales de cuidar. Francis respiró hondo. Así que hoy, al celebrar un año más de la supervivencia y el crecimiento de nuestra colonia, los reto a cada uno de ustedes a encontrar su propia versión de aquel momento en que una niña me pidió que fingiera ser su padre. Encuentren a alguien que necesite bondad. Digan que sí cuando quieran decir que no. Arriésguense a cuidar. Porque les prometo, por mi propia experiencia, que las recompensas son incalculables. La familia que he ganado, el amor que he encontrado, la sanación que he experimentado, todo surgió de una simple decisión: ser amable con una niña a la que apenas conocía. Se apartó del micrófono y, por un instante, reinó el silencio. Luego comenzaron los aplausos, que empezaron lentamente y fueron creciendo hasta convertirse en un estruendoso crescendo que resonó en todo el recinto. La gente estaba de pie, vitoreando, y Francis pudo ver lágrimas en muchos rostros, tanto humanos como alienígenas. Al bajar de la plataforma y reunirse con su familia, Nisa le tendió la mano. «Fue precioso, papá», dijo. Y Francis sintió un vuelco en el corazón al oír esas palabras. Hacía 3 meses que había empezado a llamarlo papá, tímidamente al principio, y luego con creciente seguridad. «Tú lo inspiraste», respondió. «Todos lo hicisteis». Rilith le rodeó la cintura con el brazo, un gesto que ya no resultaba extraño, a pesar de sus diferentes anatomías. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo en voz baja. «Torian también habría estado orgulloso de ti. Honraste su memoria ayudando a nuestra hija a encontrar la alegría de nuevo». «No lo hice solo», dijo Francis. «Nisa hizo la mayor parte del trabajo ella sola. Yo solo le di permiso para creer que era posible». Mientras la ceremonia del atardecer continuaba, y los soles gemelos pintaban el cielo con su obra maestra diaria, los 4 permanecieron juntos, observando. A su alrededor, la colonia celebraba con música y risas. El sonido de miles de voces de docenas de especies, todas alzadas en una alegría compartida. Y Francis pensó en cómo, un año atrás, estaba sentado en un banco, viendo jugar a su hijo, intentando no pensar en todo lo que había perdido. Había sido un hombre que vivía mecánicamente, sin vivir realmente, construyendo muros alrededor de su corazón para protegerse del dolor. Sobrevivía, pero no prosperaba. Entonces, una niña con forma de dragón en silla de ruedas le pidió que fingiera ser su padre por un día, y todo cambió. No de golpe, no mediante una transformación milagrosa, sino gradualmente, como el amanecer en el horizonte. Un pequeño acto de bondad llevó a otro, creando una reacción en cadena de sanación y esperanza que transformó no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Lo más difícil es la decisión de actuar, había escrito Amelia Earhart. El resto es mera tenacidad. Francis tomó su decisión hace un año. Desde entonces, todo ha sido tenacidad. La decisión diaria de seguir cuidando, de seguir conectando,
de seguir creyendo que la vida le deparaba posibilidades que aún no podía imaginar. Y había acertado al correr ese riesgo. La recompensa ha sido inmensa. Había ganado una hija a la que amaba con la misma intensidad que a su hijo. Había encontrado una compañera que lo desafiaba y lo apoyaba, y que lo inspiraba a ser mejor. Había redescubierto su propia capacidad para la alegría y la esperanza. Había ayudado a sanar a una familia rota mientras sanaba su propio corazón herido. Mientras la celebración se prolongaba hasta la noche y los árboles bioluminiscentes comenzaban a brillar suavemente, Francis abrazó a su familia y miró las estrellas. Allá arriba, Rebecca lo observaba, y a él le gustaba pensar que sonreía. No porque hubiera olvidado su recuerdo, sino porque había honrado el amor que ella le había enseñado al estar dispuesto a amar de nuevo. Lo más difícil es la decisión de actuar. Todo lo demás es tenacidad y gracia, y el milagro de lo que sucede cuando personas heridas eligen sanar juntas.